Vitruvio de arquitectura. Video hecho por los alumnos de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Integrantes: Eric Miranda López, Valeria Lilian Morales Macías, Ireri Yunuen Ortiz Domínguez, Tania Rivera Monge y Tania Hernández I. Marco Vitruvio Polión nació en el siglo I a.C., ingeniero del ejército romano dedicado a la ingeniería y arquitectura, que en aquella época eran oficios altamente especializados. Es el autor del tratado sobre arquitectura más antiguo que se conserva y el único de la antigüedad clásica de arquitectura, en 10 libros, probablemente escrito entre los años 23 y 27 a.C., inspirada en teóricos helenísticos. Se refiere expresamente a inventos del gran Ctesibio. La obra trata sobre órdenes, materiales, técnicas decorativas, construcción, tipos de edificio, hidráulica, colores, mecánica y mnemónica. A pesar de no haberse destacado por sus obras proyectadas por él, su fama es indiscutida por su tratado de arquitectura, la única obra de estas características que se conserva de la antigüedad clásica. Trabajó para Julio César y para Augusto. Se conoce tan solo una obra que pudiera ser de su autoría: la Basílica de Fanum en Italia. La basílica fue construida en Ordone, Italia, durante el gobierno del emperador Augusto, al final del primer siglo de nuestra era. Se cree que es la descrita por Vitruvio en el volumen 3 de su obra de arquitectura, a la que llama Basílica de Fanum. Se encuentra prácticamente destruida. La basílica está situada junto al foro y mide 42.65 por 28.43 metros, similar a las proporciones 3:2 que Vitruvio indica, y el mismo número de columnas, 32. Tiene en su parte posterior un Aedes Augusti, un recinto destinado al culto imperial, aunque difiere del descrito por Vitruvio, tal como Vitruvio describió la Basílica de Fanum, que asegura haber construido en la colonia Julia Fenestris, diferente del modelo teórico, lo que indica una adaptación a las características del terreno. Lo que podremos ver en el tratado es que se hallan los principios de la formación del arquitecto, los cánones contemporáneos de esta disciplina, los tipos de edificio, etc., y también otros temas de astronomía, ingeniería militar y hasta una teoría sobre la evolución de la humanidad. Por otra parte, contiene importante información acerca de la pintura y la escultura griega y romana, por lo que constituye una fuente documental insustituible. A continuación hablaremos sobre los puntos destacables de los 10 libros de arquitectura, escritos por Marco Lucio Vitruvio Polión. Libro primero, contenido por 7 capítulos, los cuales son los siguientes: la arquitectura y los arquitectos, de qué elementos consta la arquitectura, partes de la arquitectura, la salubridad de los elementos, construcción de murallas y torres, división de las obras en el interior de las murallas, lugares para edificios de uso común. En el capítulo 1 al 3 nos explica en general la arquitectura y el arquitecto, donde dice que la arquitectura es una ciencia que abarca numerosas enseñanzas teóricas, resaltando la siguiente frase: no es posible llegar a ser un diestro arquitecto si se posee talento, pero carece de conocimientos teóricos. Consta de 5 elementos importantes, los cuales son la disposición, la euritmia, la simetría, ornamento y distribución.
Para que una construcción se considere como una buena obra según Vitruvio, debe cumplir con 3 factores que son la firmeza, utilidad y belleza. Las características de murallas y torres que se describen en el capítulo 4 y 7 describen la selección del terreno, la ubicación, la orientación de acuerdo a los vientos y la tierra saludable, la defensa de los alrededores, las características de las torres, distribución de superficies en el interior de la ciudad y la ubicación de santuarios, foros, templos y demás edificios de uso común contenidos muralla. Libro 2, contenido por 9 capítulos, que son los siguientes: Introducción, las comunidades primitivas y el origen de los edificios, de qué elementos consta la arquitectura, partes de la arquitectura, la arena, la cal, el polvo de pusol, las canteras y la madera. En el siguiente apartado se explica el origen de los edificios, que abarca la construcción de las primeras techumbres que surgen debido a las agrupaciones humanas y a los antecedentes de la búsqueda de un refugio y el avance logrado a lo largo del tiempo. Los materiales para la construcción más destacables en esa época son los siguientes: la arena, la cal, el polvo de pusol, canteras y maderas, donde se mencionan las principales características de cada uno de estos. En el libro 3 de Vitruvio se describen a detalle los templos de los dioses. Podemos verlo en los antiguos e importantes escultores y pintores, como lo son Mirón, Policleto, Lisipo, entre otros. Lograron la fama porque sus trabajos eran para reyes o ciudades importantes. Con esto vemos que los templos iban dirigidos a deidades antiguas. Para ser realizados se ocupó de gran cantidad de energía y de capital humano que alcanzó el perfeccionamiento en estos tiempos. Capítulo 1. Origen de las medidas del templo. La disposición de los templos depende de la simetría, y la simetría tiene su origen en la proporción. Es imposible que un templo tenga una correcta disposición si carece de simetría y proporción, como pasa con las partes del cuerpo de un hombre formado. Las medidas que calcularon son el dedo, palmo, el codo, que son precisas en cualquier construcción. Capítulo 2. Estructura de los templos. El aspecto exterior de los templos y las características de construcciones romanas se derivan de las principales estructuras, las cuales son 6. Templo Inantis. Tiene 2 columnas situadas entre las pilastras que rematan las paredes laterales. Templo Próstilo. Las columnas aparecen en la fachada principal. Templo Anfipróstilo. Consta de una fila de columnas sí al frente y atrás, pero no a los lados. Templo Períptero. El templo está rodeado de columnas por los 4 lados. Templo Pseudíptero, con columnas en los frentes y rodeados de medias columnas pegadas a la pared. Templo Díptero, rodeado por una doble columnata en ambos lados. Templo Hípetro, con columnas en el interior y exterior, también en la parte central descubierta. Las estructuras de los templos son difíciles de comprender debido a sus similitudes, pero los detalles que tiene cada uno son los que les da el valor espacial y estético. Capítulo 3. Clases de templos. Los templos se clasifican según el espacio que tienen entre columnas. Pignóstilo tiene columnas muy espesas, un intercolumnio de 1,5 diámetros de la columna. Sístilo, con las columnas más espaciadas, la separación entre las dos es el doble de su diámetro. Diástilo, con las columnas aún más separadas, su intercolumnio equivale a 3 diámetros de las columnas. Aeróstilo, con las columnas más separadas de lo conveniente. Eustilo, con las columnas a una distancia proporcionada entre sí. Capítulo 4. Los cimientos de los templos. Si se puede encontrar un terreno sólido, la cimentación se excavará sobre terreno firme en una extensión adecuada para los volúmenes. Los resaltos de las basas no deben sobresalir más de las columnas. El espacio en el interior puede ser abovedado o relleno. Como los templos estaban hechos para los dioses, las personas debían permanecer afuera en las escaleras. Si el terreno no es sólido, se excavará, se vaciará y se clavarán estacas endurecidas al fuego del álamo y se hundirán como puntales. Entre estos se rellenará el espacio con carbones. Capítulo 5. Orden jónico. El pilar jónico es un elemento estructural de los templos. Se caracterizan por su geometría perfecta y armonía.
En primer lugar se colocarán las bases de las columnas respetando la simetría. Después se tienen 4 partes, las cuales son plataforma, columnata con la base, fuste y capitel, entablamento con arquitrabe, friso y cornisa, y la cubierta con una escultura de cabeza de león. En el libro cuarto de Vitruvio se relatan un conjunto de reglas, diferencias y propiedades de los órdenes dórico y corintio. Capítulo 1. Orden corintio. Las columnas corintias tienen las mismas proporciones que las columnas jónicas, pero la altura de sus capiteles consigue como resultado una mayor elevación y esbeltez de las columnas. La altura del capitel corintio es igual al diámetro del fuste de la columna. El orden corintio imita la delicadeza de una muchacha. Debido a su juventud, tienen una configuración conformada por miembros delicados y mediante sus adornos logran efectos muy hermosos. Capítulo 2. Adornos de las columnas. En todos los edificios se coloca en la parte superior un maderaje y tiene distintas denominaciones según sus ventajas y usos. Las vigas son maderas colocadas sobre las columnas, pilastras y pilares. En los entramados se usan maderos y tablas. Debajo de la techumbre, si queda un espacio grande, se colocan tirantes y cabrios. Si el espacio es mediano, solo se coloca una viga que soporte el techo y unos canteríos que sobresalen hasta el límite. Así como por una ordenación de las vigas se descubrió la proporción de los triglifos, de igual modo la relación de los modillones bajo las cornisas surgió de los resaltos de canteríos. Capítulo 3. Orden dórico. El más antiguo y simple de los órdenes arquitectónicos clásicos es el orden griego por excelencia. La columna dórica era una respuesta a la proporción del cuerpo humano y sobresalía en los edificios por su solidez y belleza. Los antiguos evitaron las proporciones del estilo dórico en la construcción de los templos sagrados debido a estas razones. Es conveniente que las columnas tengan 20 estrías. Si van a ser planas, tengan señalados 20 ángulos. Capítulo 4. Distribución de las celas y del pronaos. La longitud del templo se fijará de modo que sea el doble que su anchura. Lo interior y la pared de la puerta será un cuarto más largo que la anchura. Las otras 3/4 partes toman el pronaos hasta las pilastras. La nave más ancha de 20 pies se pondrá 2 columnas entre las pilastras y los 3 intercolumnios entre las pilastras. Las columnas se cerrarán con atajadizos de mármol, dejando puerta para acceder en el pronaos. Si la nave fuera mayor de 40 pies, se coloca por la parte interior unas columnas frente a las otras situadas entre las pilastras. Si el diámetro de las columnas que están en la fachada fuera 1/8 parte de su altura, las interiores tendrán una parte proporcional. Libro 5. El libro 5 consta de 12 capítulos, los cuales explicaré a continuación. Capítulo 1. Se habla sobre la importancia de los espacios, sobre la relación que hay entre las alturas y de la cantidad de personas que se tienen contempladas en la infraestructura. Capítulo 2. Habla sobre la cárcel, el erario y la curia. Redacta las separaciones que deben tener el foro y sus dimensiones. Capítulo 3. Habla de la ubicación del teatro. La ubicación para la construcción del teatro debe ser la adecuada para evitar la posible humedad y que la construcción no altere demasiado la voz. Capítulo 4. Habla sobre la armonía que tiene que tener el teatro para que no se escuche más de un lugar que de otro. Capítulo 5. Los vasos del teatro, que son los que tratan la coherencia de las leyes y en base a los cálculos matemáticos, se realizarán estos de bronce para que exista una correlación excelente. Capítulo 6. Trazado del teatro. Habla sobre cómo se acomodarán los diferentes espacios. Capítulo 7. Teatros griegos. Habla sobre la diferencia que tiene del latino y del modo de pensamiento que tiene cada uno. Capítulo 8. Habla sobre la acústica, sobre qué lugares son los adecuados para que la voz fluya de una manera suave. Capítulo 9. Habla sobre los espacios que se tienen que tener en la parte trasera del teatro, para que puedan realizar sus cambios de vestuario o cambios de orquesta y con qué debe estar conectado.
Capítulo 10. Habla sobre dónde deben ir los baños, el tipo de luz y dirección del aire. Capítulo 11. Habla sobre la palestra y cómo debe ir acomodado al igual que sus dimensiones. Capítulo 12. En caso de que se tenga un puerto o un astillero, se deberá ver la localización más favorable y cuidar de cualquier evento que no está dentro de los parámetros del hombre, o sea, los desastres naturales. Libro 6, capítulo 1, habla sobre las localizaciones de los edificios, la latitud y la altitud y las medidas de seguridad que se deben de tener. Capítulo 2, habla sobre el cuidado que debe tener el arquitecto sobre la belleza que se le dará a la obra de arte, que todo debe ser proporcional. Capítulo 3, habla sobre la diferencia de los atrios y que existen 5 y que son el toscano, el corintio, el tetrástilo, el dispuliado y el abovedado. Capítulo 4. Habla sobre dónde deben ir las salas para que dé una buena comodidad y que tenga un buen confort. Capítulo 5. La disposición más conveniente de las casas según la categoría social de las personas. Capítulo 6. La salubridad y la orientación de las casas de campo. Capítulo 7. Las casas griegas y cómo ellos no construyen los atrios, y cómo desde la puerta pueden hacer un enorme pasillo para la entrada de su casa. Capítulo 8. Se verá la solidez del edificio, casa o cualquier tipo de estructura. Libro séptimo. Los acabados de construcción y lo relativo a los colores. El capítulo 1 nos habla sobre los pasos a seguir en la construcción de pavimentos, así como sus técnicas y procesos para un mejor acabado. Sobre pavimento de cascotes, que es el paso previo para el enlucido con el fin de que se haga con sumo cuidado y previsión y lograr así una sólida base, así como los entramados en los pavimentos y la colocación de baldosas en los mismos. El capítulo 2 habla sobre la preparación del enlucido y cómo se logrará si se maceran las mejores piedras de cal mucho tiempo antes de que se utilicen. Esto con el fin de que queden bien cocidas en caso de no haberse cocido suficientemente en el horno. Mientras el capítulo 3 nos menciona la construcción de techos abovedados, su construcción inicial y sus acabados, y que al formarlos se colocarán unos listones o pequeñas vigas rectas que guarden una distancia entre sí. El capítulo 4 habla sobre el enlucido en lugares húmedos, habla sobre el tratamiento que se le debe de dar a un muro cuando éste presenta humedad, así como los distintos muros para cada situación específicamente. El capítulo 5 se refiere a la pintura en muros. En este caso sugiere que debe de ser lo más parecida a la realidad para que no sea despreciada, más bien tienen que imitarla, ya que es una representación de lo que existe o puede llegar a existir. El capítulo 6 menciona las características del mármol y cómo es que cambian de acuerdo a su lugar de procedencia y cómo es que se prepara para lograr que tenga un color brillante. El capítulo 7 habla sobre el minio y el azogüe. El minio es similar a una vena del color del hierro, aunque un poco más rojiza, y el azogüe tiene la característica de que no se divide ni se comprime, y nos ofrece la posibilidad de dorar la plata y el bronce. El capítulo 9 se refiere a la preparación del minio, que al cambiar sus propiedades se vuelve de color blanco y resulta ser muy suave. El capítulo 10 nos habla sobre cómo es que se obtiene el color negro. El capítulo 11 menciona cómo se debe hacer la preparación del color azul y el color amarillo. El capítulo 12 sobre la obtención de los colores llamados el abayalde, el cadernillo y la zaranca. El capítulo 13 sobre la preparación del color púrpura, que es una exquisita habilidad para la vista. Y finalmente el capítulo 14 habla sobre la creación de los colores artificiales a través de la secreción de las raíces. Libro octavo. Hace referencia a la importancia del agua y las mejores formas para su obtención, conducción y utilización. El capítulo 1 habla de los diferentes tipos de terrenos y cómo es que influyen en el agua. El capítulo 2 habla sobre el agua de la lluvia y sus propiedades. Habla sobre el viento
y cómo es que el aire caliente sube a la parte más alta de las construcciones. El capítulo 3 habla sobre las propiedades del agua en manantiales y cómo es que la mayoría o toda el agua caliente tiene diferentes beneficios para la salud del hombre. El capítulo 4 sobre las pruebas para comprobar la salubridad de las aguas, las condiciones para la construcción de murallas, sobre cómo es que los cuerpos se debilitan con el calor y cómo estos mismos se componen de fuego, agua, tierra y aire. Capítulo 5 habla de cómo se nivela el terreno con diferentes técnicas y herramientas y así poder obtener una nivelación en las aguas. Y finalmente el capítulo 6 habla sobre los diferentes métodos para la conducción del agua a través de tuberías o canales, ya sea por tuberías de plomo o tuberías de barro, la elaboración de pozos y la obtención de mortero para aplicarlos en los mismos. Noveno, capítulo 1, el universo y los planetas. En este capítulo se habla de las relaciones del Nogmón según los rayos solares y las sombras del mundo de los planetas. En el capítulo 2, fases de la luna, habla precisamente de eso, de una explicación del por qué la luna va oscureciéndose y si tiene cierto curso. En el capítulo 3, el curso del Sol entre los 12 signos, expone el movimiento del firmamento en torno a la Tierra, así como los 12 signos del zodiaco y las constelaciones septentrionales y meridionales. Las constelaciones septentrionales también se explican aquí durante el capítulo 4. Y durante el capítulo 5, 6, 7 y 8 se explica los estudios astronómicos, los cuales se debe separar algunas nociones y se debe de explicar el acortamiento y la prolongación de los días. En base a este principio, siempre se debe de tomar en cuenta la sombra equinoccial en el mismo lugar donde se haya construido un reloj. Y también esta será la sombra equinoccial del Nogmón desde el punto de vista señalado con la letra C como una línea pasando por el centro, donde señala la letra A, que es una línea representada como el rayo del sol en el equinoccio. Libro 10, capítulo 1, máquinas y órganos. En este capítulo se lee sobre las máquinas y sus diferencias con lo que se llama órganos. Se define una máquina como un conjunto de piezas de madera que permite mover grandes pesos, y el movimiento de una máquina se fundamenta en las propiedades de la rotación circular. La primera clase de máquinas se denomina escansoria y la segunda clase es la máquina que se mueve por la acción del aire, en griego pneumatikon, y la tercera es la máquina de tracción, en griego baurisón. En el capítulo 2, máquinas de tracción, se habla de eso. Comenzamos por las máquinas que es preciso disponer para la construcción de los templos y para la ejecución de obras públicas. El nombre de este dispositivo mecánico es trispastos, ya que gira mediante 3 poleas cuando tiene 2 poleas en el aparejo inferior y 3 en el superior, y se llama pentaspastón. En el capítulo 3, la tracción rectilínea y circular, se habla de los pesos y las máquinas, cuando actúa de manera concordante como con principios, sus movimientos y capacidades producen estos efectos, aun siendo 2 factores distintos y opuestos. Uno es el movimiento rectilíneo, en griego euteiman, y otro el movimiento circular, en griego cicloten.
Ahora bien, ni el movimiento rectilíneo sin el circular, ni el movimiento circular sin el rectilíneo puede lograr el levantamiento de los pesos. En el capítulo 4, máquinas para elevar el agua, es una continuación de lo anterior, donde pasas de hablar ahora a los órganos que sean ideados para extraer agua, así como los diversos tipos en los que se han clasificado. En primer lugar, el tímpano o tambor en el sentido de rueda hidráulica. Y ciertamente no eleva el agua a gran altura, pero sí saca un gran caudal de agua en breves momentos. En el capítulo 5, las norias, habla de otra máquina tractoria. Siguiendo un proceso preciso, se fabrican unas ruedas fluviales, tal como lo hemos descrito. En torno en su parte frontal se fijan unas paletas que, al ser empujadas por la corriente del río, inician un movimiento progresivo provocando el giro de las ruedas. Sus cubetas van sacando el agua que elevan hacia la parte más alta, sin la presencia y sin el esfuerzo de operarios, sencillamente al girar por el impulso de la corriente del río, suministran el agua que se necesite. En el capítulo 6, cloquea para elevar el agua, se habla de la cloquea que sacan para tener una mayor cantidad de agua, pero no muy alto, aunque no la eleva a la misma altura que la rueda. Se toma ciertos aspectos de su estructura y se rodea con toda exactitud, dando como resultado un compás que se dividirá en puntas, en un cuarto de círculo y después en un octavo. De esta manera, los espacios delimitados, tanto circular como longitudinalmente, serán iguales, aunque se da la interacción de líneas longitudinales con las circulares, se marcan unos puntos. En el capítulo 7, la máquina de Ctesibio para elevar agua, habla de la manera de medir las distancias en viaje por tierra, en carruaje o por mar, en navío. En el capítulo 8, órganos de agua, habla de las catapultas y de los escorpiones, que son máquinas ideadas para proteger ante los peligros y para satisfacer las necesidades defensivas, dando referencia a la construcción de escorpiones y ballestas, así como las proporciones que regulan su estructura. En el capítulo 9, cómo medir las distancias, da énfasis a las proporciones de las ballestas. Y en el capítulo 10, las catapultas, da referencia a estas máquinas de ataque. Los cartagineses habían fijado su campamento con el objetivo de iniciar un ataque en Cádiz y previamente se habían apoderado ya de una fortaleza que intentaron demoler por todos los medios. Y en el capítulo 10, las catapultas, se habla precisamente de estas máquinas de ataque, de cómo surgieron, cómo se descubre el ariete de ataque y cómo previamente se van apoderando de la fortaleza. En el capítulo 11, las ballestas, habla de cómo estas defienden y dejan explicado los datos que han aparecido más útiles sobre los escorpiones, las catapultas y las ballestas, así como algunas torres y tortugas. En esta también se habla durante el capítulo 12, que es la preparación de las ballestas y de las catapultas, como es muy distinto preparar máquinas contra enemigos audaces y temerarios que contra enemigos diligentes o contra asustadizos. Habla también del capítulo 13, que son las máquinas de ataque, en donde todos estos conocimientos fueron la base para las grandes máquinas de construcción hidráulica y, se quiera o no, también las
de ataque y defensa. En este último capítulo nos alejamos un poco de la arquitectura y con respecto al diseño, pero se muestra un punto importante que fueron las máquinas para poder levantar los bosquejos plomo. Como conclusión, sabemos que Vitruvio plantea tantas teorías básicas que en realidad son muy ciertas y hasta nosotros las pudiéramos emplear tan solo si utilizamos el criterio y la razón, puntos claves para poder diseñar y construir como se debe. En este libro leemos y vemos desde cómo comenzar a distribuir los espacios, la proporción, la forma, la simetría, la armonía, la limpieza, el orden, el medio ambiente, los materiales, etc., hasta cómo se construye paso a paso un edificio.